gestión del aula, sí. ¿Ahí? Claro, Ahí la le... gestión. Ahí está grabando ya. Sí, arriba dice recording. Bueno, perdón mi inglés, ¿no? Pero No, está bien, dice que está grabando. Vamos de nuevo. Bueno, entonces, dijimos que es la ciencia que estudia cómo funcionan las plantas, es una ciencia multidisciplinaria, como vamos a ver a lo largo de toda la materia, porque está vinculada a ciencias básicas, como son la física, la química, la biología, la genética, por ejemplo, y aplicadas como la producción vegetal, la fitopatología, el mejoramiento, el manejo de pasturas y bosques. O sea, no podemos entender, no podemos manejar los sistemas o conocer o predecir qué es lo que va a ocurrir, por ejemplo, ante el cambio climático, si no entendemos cómo funcionan las plantas y cómo los factores ambientales van a afectar, o sea, cómo afectan las plantas. Si no sabemos eso, no podemos predecir cómo van a responder y si van a responder o no, o si, por ejemplo, podemos llegar a tener que alguna especie se extinga o una población se extinga localmente. Si vamos a estudiar las plantas, obviamente tenemos que saber cuáles son las características de las plantas. Algunas de ellas, yo enumeraré algunas, como ustedes saben, reciben la energía del sol, la transforman y la almacenan a través del proceso de fotosíntesis, y esto les permite ser autótrofas, es decir, son productoras primarias de los ecosistemas. Y son, por lo tanto, son esenciales para la vida de la Tierra. Son la base de de los distintos niveles, digamos, son fundamentales para después los consumidores y todas las cadenas tróficas. Como saben, son organismos sésiles y crecen con recursos esenciales, con luz, agua y minerales. Están formados por un cuerpo vegetativo que constituido por la raíz, el tallo y las hojas. Van a percibir el ambiente, son organismos que perciben el ambiente a través de receptores, y esos receptores van a inducir una respuesta fisiológica, que es lo que nosotros estamos viendo y vamos a estudiar y vamos a cuantificar. Las plantas también tienen mecanismos, obviamente, que les permiten ajustarse a los ambientes donde viven. Es importante que ustedes siempre tengan presente que todos estos procesos fisiológicos, o sea, todos los procesos fisiológicos que ocurren en las plantas, están condicionados por la morfología y la anatomía de los tejidos donde se llevan a cabo y de las características de las células que lo integran. Entonces, ¿por qué es importante repasar primero célula? Para que ustedes tengan presente que todo lo que va a ocurrir, o sea, cada uno de esos procesos va a estar vinculado o condicionado a cómo sea la morfología y la anatomía del tejido o de la célula donde está ocurriendo. Algo que es fundamental que ustedes siempre recuerden, y esto es lo que acabo de decir, dijimos, las plantas perciben el ambiente a través de lo que se conoce como receptores, que vamos a ver que son proteínas generalmente, que son las que perciben esa señal. ¿Qué señales pueden ser? La señal de la luz, por ejemplo, que la cantidad, la calidad o la duración, la disponibilidad de agua, la humedad, la temperatura, las plantas vecinas. Entonces esas son señales que las plantas van a percibir a través de los receptores. A partir de ahí, esa señal se va a transmitir a través de un proceso que se conoce como, o a través de lo que se conoce como cadenas de transducción o vías de señalización, que es, bueno, el proceso, digamos, esta señal percibida por los receptores va a disparar una serie de eventos químicos dentro de la célula que tienen como resultado que una respuesta en la planta, o por ejemplo en las semillas, si nosotros lo estuviéramos midiendo en las semillas. Esas respuestas son, por ejemplo, la germinación, la floración, la síntesis de metabolitos, el crecimiento. Entonces, esto es muy importante que sepan, es decir, siempre tenemos que tener presente que las plantas van a percibir la señal, eso va a desencadenar una cadena de transducción o vía de señalización que va a terminar, ¿sí?, en una respuesta que es la que nosotros estamos mirando. Si pensamos en los niveles de organización que estudia la fisiología vegetal, nosotros vamos desde células hasta poblaciones. En general nosotros nos centramos en los individuos, o sea, a nivel de planta. Pero van a ver, esta flecha lo que les está simbolizando es cómo permanentemente vamos a estar yendo desde lo que son las moléculas, vamos a estar en células, vamos a pasar por tejidos, hasta individuos. En el caso, por ejemplo, de lo de agronomía, llegan hasta población. En el cultivo, nosotros, tanto en biología como en fisiología, generalmente nos quedamos en el nivel de individuo,
Pero fíjense que lo importante de esto es saber que todo el tiempo vamos a estar yendo y viniendo entre los niveles de organización. Entonces es muy importante que ustedes sepan en qué nivel, o sea, de qué estamos hablando. Si estamos hablando de que el proceso está ocurriendo en la célula, o si estamos mirando a nivel de planta como individuo. De célula, ustedes saben que la célula es la unidad funcional básica de las plantas, es decir, donde se realizan todas las funciones vitales de los seres vivos. Por eso es tan importante que nosotros manejemos bien el tema de célula. Como saben, bueno, las plantas son organismos multicelulares, presentan una gran variedad de formas y funciones, y siguen el modelo de las células eucariotas, es decir, tienen un núcleo, tienen un citoplasma, tienen organelas, tienen una membrana plasmática y una pared celular. Yo ahora no me voy a detener a que repasemos cada una de las organelas, cómo es la pared, cómo es la membrana, porque ustedes tienen en la semana, tienen el práctico de célula. Entonces, en esta semana ustedes terminen, o sea, repasen célula, esto lo pueden ver desde la carpeta de botánica, o los de biología también tuvieron introducción a la biología, o hay libros de biología, nos avisan, pero hagan una repasada de cómo es la célula, de cuáles son sus organelas, de cuáles son las características. Igualmente, en cada uno de los temas vamos a ir viendo, cuando vayamos viendo cada uno de los temas, vamos a ir viendo las partes importantes. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de agua y las plantas. Como ustedes saben, el agua es el componente mayoritario en la planta. Entre el 80 y el 90% del peso fresco está constituido por agua. Es la forma en que el átomo de hidrógeno, esencial obviamente para todas las moléculas, para las macromoléculas, es absorbido y asimilado a través de la fotosíntesis. Es fundamental para el sostén de las plantas, tanto para el crecimiento como para la forma. A través de la transpiración le permite regular la temperatura a las plantas. Es un disolvente, un excelente disolvente de muchas sustancias, de sales, de azúcares. Es el medio en el que ocurren todas las reacciones bioquímicas. Afecta a la estructura y a la forma de proteínas, de ácidos nucleicos. Es el medio de transporte de moléculas, de solutos entre las células. Y por ejemplo, fíjense cuánta es la magnitud de lo que significa el agua para las plantas, que ahí abajo tienen acá como un ejemplo, que por cada gramo de materia orgánica producida por la planta, 500 gramos de agua se absorben por raíces, se transportan y se pierden por transpiración. Entonces, como verán, el agua es fundamental para el funcionamiento de las plantas, ¿sí? Y eso es lo que vamos a terminar, lo que vamos a ver hoy. Si el agua es tan importante para las plantas, como es lo que estamos viendo, básicamente tenemos que conocer cuáles son las propiedades del agua. Entonces, nosotros acá tenemos nuestra molécula, sabemos que está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, que están unidos covalentemente, que los dos enlaces forman un ángulo de 105 grados, que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto atrae a los electrones del enlace, y aunque la carga total es neutra, al ser, digamos, el oxígeno más electronegativo, se forma una polaridad, o sea, en realidad es una molécula polar. Bueno, las moléculas de agua, a su vez, se unen entre ellas, formando uniones puente de hidrógeno, mediante, bueno, la atracción de cargas opuestas, y esta polaridad de la que estamos hablando le permite ser un excelente solvente de muchas sustancias, como sustancias iónicas, azúcares y otras sustancias. Sus moléculas se atraen fuertemente, digamos, estas propiedades que tiene el agua, que es lo que les permite atraerse fuertemente entre sí, que es lo que se conoce como cohesión, y a su vez también adherirse a otras sustancias, ¿sí? Por eso es la adhesión. Estas propiedades le dan un alto, les otorgan al agua tener un alto calor específico, un alto calor latente de vaporización y tienen una alta resistencia, tienen una alta tensión superficial. Entonces, con base en estas propiedades, nosotros, si pensamos, decir, bueno, ya tenemos en claro que el agua es fundamental para las plantas, ya sabemos qué características, qué propiedades tiene, entonces, si lo pensamos a nivel de planta, ¿cómo nosotros podemos saber cómo es el estado hídrico de las plantas? ¿Cómo podemos medir o cuantificar el agua en las plantas? Tenemos distintas maneras. Tenemos una manera que es la más común, que es que se mide el contenido hídrico relativo al peso, es decir, lo que uno hace es medir la diferencia entre el peso fresco y el peso seco,
nosotros, por ejemplo, si necesitamos saber para una planta completa, ¿qué haríamos? Tomaríamos una muestra de plantas, una determinada cantidad de plantas, que por ejemplo pueden estar, que deberían estar, si nosotros quisiéramos cuantificar para un determinado momento del ciclo el contenido hídrico, uno debería tomar una determinada cantidad de plantas, cosecharlas, y ¿qué hacer? Tomarles el peso fresco, o sea, pesarlas, después ponerlas en estufa, por 24 horas, obtener el peso seco y obtendríamos cuánto es, a través de la fórmula, cuánto es el contenido hídrico relativo al peso seco que tienen las plantas. Otra manera es a través de la diferencia del peso fresco y del peso seco, pero dividida la diferencia, pero referido a qué? Al peso al peso fresco de máxima turgencia. ¿Sí? Este peso máximo, la máxima turgencia, se obtiene incubando la muestra de agua, o sea, uno pone el material en agua destilada por varias horas hasta que se equilibre. Y ese sería la cantidad de agua máxima que puede tener el material que nosotros estamos evaluando, sea una hoja, sea un tejido, sea un órgano. ¿Sí? Bueno, y la tercera forma que tenemos es a través del potencial agua. ¿Qué es el potencial agua? Bueno, el potencial agua en realidad se representa, se simboliza a través de la letra griega psi, y es una medida de la energía libre del agua por unidad de volumen. Es el potencial químico del agua, o sea, es decir, es una expresión cuantitativa de la energía libre del agua, o energía disponible para realizar un trabajo, dividido por la fracción molar del agua. El potencial agua corresponde entonces al trabajo que habría que suministrar a una unidad de masa de agua ligada, por ejemplo, que esté ligada al suelo o ligada a las plantas, para llevarla desde ese estado de ligación, digamos, a un estado de referencia, que corresponde al agua libre, ¿sí? A una temperatura y una presión determinada. Ahí está. Como se adopta el valor de cero para este valor de referencia, o sea, el agua pura, todos los potenciales que van a caracterizar al potencial de agua, al agua ligada, van a tener valores negativos, ¿sí? Puesto que nosotros tendríamos que suministrar un trabajo para llevar esa agua de donde está ligada a que sea agua libre. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros acá presente? A ver, el agua pura, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el agua pura tiene una capacidad de realizar trabajo. Ahora, cuando esa agua, sí que es X, y dijimos que por norma se estableció que esa agua pura tiene un potencial agua igual a 0. Si el agua está ligada al suelo, o está interaccionando con otras moléculas, o está influida por la gravedad, o por lo que sea, esa agua, ¿qué va a pasar? Va a tener menor capacidad de realizar trabajo. Ese es el concepto que tenemos que tener. ¿Sí? Entonces, por eso dice que toda agua que esté ligada va a tener valores negativos. Recién decíamos entonces que este potencial de agua, esta capacidad de realizar trabajo, va a ser el resultado de la suma algebraica de sus componentes. ¿Cuáles son los componentes del potencial agua? El potencial agua va a ser igual al potencial osmótico, y vamos a ver que este potencial osmótico depende de la concentración de solutos. El potencial de presión, que se refiere de presión o de turgencia, que depende de la presión hidrostática. El potencial mátrico, que va a depender de la presencia de superficies sólidas. Y el potencial gravitacional o gravitatorio, que depende de la gravedad, ¿sí? O sea, de la diferencia de altura. Todos estos potenciales, o sea, si nosotros pensamos que el agua pura es 0, todos estos componentes lo que van a hacer es disminuir esta capacidad de trabajo que tiene el agua y hacer que esto sea menor. Las unidades que tiene el potencial agua son, en general, son unidades de energía por unidades de masa, y la más usada es la de megapascal. Entonces veamos cada uno de estos componentes. Potencial osmótico, o potencial de solutos también, dijimos que está relacionado o determinado por la concentración de,
está relacionado con la concentración de sustancias osmóticamente activas en la vacuola, bueno, y es idéntico a la presión osmótica del contenido de la vacuola. Los solutos, ¿qué van a hacer? Si el agua está interaccionando con solutos, lo que van a hacer es disminuir esa energía libre del agua. El agua va a tener menos capacidad de realizar trabajo. Ya que, o sea, imagínense, o sea, piensen que cuando el agua está interaccionando con otras moléculas, va a haber un desorden mayor y entonces esa agua va a estar menos disponible para realizar trabajo. Los solutos en solución, ¿qué van a hacer? Como recién dijimos, disminuir el potencial agua de la solución, con relación a que al estado puro que habíamos hablado, por lo cual dijimos que siempre va a tomar valores negativos. Para soluciones ideales diluidas, nosotros tenemos una forma de calcular el potencial osmótico con relación, teniendo en cuenta la constante de los gases, la temperatura y la osmolalidad. O sea que está relacionada con la concentración de solutos. ¿Cómo se van a calcular, cómo van a estimar cada uno de estos del potencial agua? Lo van a ver obviamente en la parte práctica y cómo se va calculando cada uno de esos potenciales. Acá vamos a ver nada más que la parte conceptual. Con relación al potencial de presión, lo que hace es reflejar la presión hidrostática de una solución. ¿Qué es? O sea, es la fuerza por unidad de área que va a ejercer un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene o sobre cualquier cuerpo sumergido en él. Fíjense que acá yo les puse el esquema de una jeringa. Dice, puede ser, o sea, el potencial de presión puede tomar valores positivos, ceros o negativos según el punto del sistema. Y entonces, si uno tiene una jeringa, si uno presiona el líquido hacia afuera, va a tomar valores positivos. Es decir, esa agua que está saliendo con fuerza puede realizar un trabajo. Imagínense si uno pusiera la manguera, ¿no? Esa manguera que sale con fuerza, con presión, puede ejercer un trabajo. Ahora, si nosotros hacemos que la jeringa, o sea, si succionamos, va a tener un valor negativo. ¿Sí? Yo tengo que hacer fuerza para hacer que el agua se mueva en el otro sentido. Bueno, como dijimos, entonces, si es positiva, va a aumentar el potencial agua y la presión negativa va a disminuir el potencial agua. Dijimos también el potencial de presión del agua pura va a ser igual a 0. Y es el potencial de presión, estos dos potenciales son muy importantes y ahora vamos a ver para las células, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué, por la presencia de la pared celular. Bueno, acá simplemente lo que dice es que la presión hidrostática ejercida por la solución del protoplasto sobre la pared celular. Acá en la otra figurita que yo les puse, la otra foto, fíjense, esto es una célula, acá está la pared celular y acá está el protoplasto, ¿sí? Fíjense que acá todo lo que es la membrana celular está separada de lo que es de la pared. La presión, el potencial de presión, ahora vamos a ver cómo está relacionada con la pared celular. El potencial mátrico resulta de la absorción de las moléculas, de las moléculas de agua a la superficie de los sólidos. Fíjense acá, es muy importante esta relación entre las superficies, por ejemplo, para lo que son las paredes celulares, los coloides y el suelo. Y el potencial gravitatorio resulta de la acción de la fuerza de gravedad sobre las moléculas de agua, y dado que depende de la altura con respecto al nivel de referencia, normalmente, fíjense, para el tema de los cultivos, por ejemplo, o para el tema de las herbáceas y muchas veces para los arbustos, es un potencial que es ignorado. Sin embargo, es muy importante para el tema de los árboles. O sea, no es menor en árboles que tienen 30, 40, 50 o 100 metros de alto este valor de potencial gravitatorio. Bueno, y ahí tienen cómo se calcula. En realidad, y el potencial gravitatorio puede tomar valores positivos o negativos dependiendo cuál sea el nivel de referencia. Esta figura que ustedes la tienen en el libro es una figura simplemente para mostrarles cómo a nivel de planta uno puede, o sea, tenemos distintos potenciales agua, ¿sí? Que se van a ir, como dijimos, calculando o determinando basado en los componentes del potencial agua y cuáles son los componentes más importantes en cada una de las partes de la planta.
Bueno, entonces dicho esto que es fundamental, porque lo que vamos a ver es cómo el movimiento del agua está basado principalmente por las diferencias de potenciales aguas en la planta, vamos a ver cómo se mueve el agua en la planta. En una planta que está en crecimiento activo, existe, bueno, un movimiento o flujo continuo de agua desde la raíz hasta las hojas. Este movimiento continuo es lo que se conoce, es el concepto de continuo suelo planta atmósfera. El agua viene de manera continua desde el suelo hasta la atmósfera. El agua en las plantas se va a mover de manera pasiva, es decir, no hay gasto de energía. Va a ocurrir, en general, de zonas de mayor potencial agua a zonas de menor potencial, o sea, de lugares de mayor capacidad de trabajo a lugares de menor capacidad de trabajo. O sea, la energía libre del agua va a ir decreciendo hacia las hojas. Entonces, si ustedes logran mirar acá en la figura, uno puede ver que, por ejemplo, el potencial agua del suelo puede estar en valores de menos 0,01 megapascal, después en las raíces ya tenemos de menos 0,1 a menos 0,5, o sea, se empiezan a hacer cada vez más negativos. A nivel de, por ejemplo, del tallo está de menos 0,2, a nivel de la hoja ya tenemos, por ejemplo, entre menos 1 megapascal a menos 4, y si nosotros estimamos cómo es el potencial de agua en el aire, podemos llegar a tener, fíjense, valores extremadamente negativos. Como dijimos, que el agua se va a mover de un lugar de mayor potencial agua a uno de menor. Siempre tienen que acordarse que cuanto más negativo es el valor, ¿sí?, menos potencial agua hay. Bueno, hay distintos mecanismos de este movimiento pasivo dentro del agua. Tenemos la difusión en fase líquida, la difusión en fase vapor, el mezclado turbulento y el flujo masal. Estas son las vías o los mecanismos que tiene el agua para moverse dentro de la planta y en el suelo inclusive. Para cada uno de esos, esto es muy importante que tengan en cuenta. Para cada uno de estos mecanismos de movimiento, se puede definir una fuerza motriz y un factor que relaciona el flujo de agua con esa fuerza motriz, que es la conductividad. Es decir, si nosotros queremos determinar o establecer cómo ocurre ese movimiento, ese flujo, ¿sí?, va a depender ¿de qué? De una fuerza motriz que es la fuerza motivadora, es la que produce que ocurre el flujo, y va a estar afectado por este factor, ¿sí?, que dice que relaciona el flujo del agua con esa fuerza motriz, que es la conductividad. La conductividad, a su vez, recuerden que es la inversa de la resistencia. Entonces, a todo flujo siempre hay una resistencia a que ocurra ese flujo. Dependiendo en qué parte del sistema estemos y que estemos evaluando y que miremos los factores que van a afectar, vamos a ver si ese flujo es mayor o es menor. Entonces, empecemos por la difusión en fase líquida. Recordemos entonces que la difusión, las moléculas siempre en una solución no están quietas, están permanentemente en agitación, una agitación térmica azarosa, o sea, se están moviendo. Y la difusión es el proceso espontáneo que determina el movimiento de las moléculas, de iones o partículas, desde una región de mayor energía libre a otra de menor energía, ¿sí? Y la difusión, como recién dijimos, puede ser tanto líquida o en fase vapor. En el caso de la fase líquida, en el sistema que a nosotros nos interesa, que es en el sistema celular, o sea, de las plantas, el movimiento por difusión en fase líquida va a ocurrir cuando se interpone una membrana celular. Por ejemplo, lo vamos a ver en los estomas, en la endodermis de la raíz, o sea, siempre que haya células, alguien cierre el micrófono, está abierto. Entonces, siempre que haya una membrana, el movimiento del agua va a ser por difusión en fase líquida. En el caso de la difusión, el movimiento de las moléculas ocurre en todas las direcciones. Esta difusión, vamos a ver que es muy rápida a cortas distancias, ¿sí? O sea, a nivel, por ejemplo, acá hay un ejemplo que dice que, bueno, y además es muy lenta a largas distancias. Una molécula de glucosa puede ingresar a la célula en 2 segundos, pero demoraría, por ejemplo, 32 años en desplazarse 1 metro, ¿sí?
Entonces, la difusión es muy importante cuando el movimiento es de cortas distancias. Acá esto ustedes lo van a ver en el práctico, cómo van a calcular, digamos, cómo ocurre esa difusión. ¿Sí? Acá fíjense que tienen la célula que está más bien flácida, o sea, donde el potencial de presión no existe. Fíjense que acá el potencial de presión es el agua dentro de la vacuola que presiona sobre la pared celular. Acá lo que vemos es que está la presión, el potencial de presión es cero, ¿sí? No está presionando. Entonces, el potencial agua, como saben que es la suma algebraica, que va a ser igual, el potencial agua va a ser igual al potencial de solutos que ustedes tengan. Cuando lo ponen en un medio, en agua, donde conocen el potencial agua, ustedes van a poder estimar, o sea, qué es lo que va a ocurrir. El agua va a entrar por difusión a la célula y va a aumentar el potencial de presión, o sea, esta vacuola al ingresar el agua va a ejercer una presión sobre la pared celular y ustedes, conociendo el potencial agua de la solución y el potencial de soluto, pueden estimar el potencial de presión. Todo esto, digamos, cómo se estima cada uno de los componentes, cada uno de los potenciales, no se preocupen porque lo tienen que resolver bien en la parte práctica. Lo que necesito es que ustedes tengan el concepto de qué significa cada uno de estos potenciales y cómo pueden variar según en qué parte del sistema nosotros estemos mirando. Bueno, ¿cómo es el potencial agua en las células o en los tejidos vegetales? Nosotros dijimos, y es lo que estamos viendo, que nosotros podemos calcular el potencial hídrico de la planta, y dijimos que era el resultado, era la suma algebraica de sus componentes. Acá no está el potencial gravitatorio, pero lo deberíamos agregar en el caso, por ejemplo, que estemos con un árbol. ¿Qué pasa en las células adultas del parénquima? Los intercambios de agua están controlados por la vacuola, como recién dijimos, y se comporta como un osmómetro, en donde también el potencial mátrico se desprecia. Entonces, a nivel de las células, los dos potenciales fundamentales, los que van a determinar ese potencial agua de la célula, son el potencial de presión y el potencial de soluto. ¿Sí? Todos los demás se desprecian. Al entrar el agua, entonces al protoplasto, acuérdense que cuando hablamos de protoplasto nos estamos refiriendo sin la pared celular, se va a generar una presión, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? En algún momento se van a equilibrar esos potenciales agua, ¿sí? Fíjense acá en el inicio, nosotros recién en el otro ejemplito mostrábamos, acá tenemos una membrana, ¿sí? Celular, y entonces tenemos una determinada concentración de soluto. ¿Qué dijimos? Que la difusión iba a ocurrir de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración de agua. Acá el agua está ligada a estos solutos y entonces el agua por difusión va a entrar a la célula. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En algún momento estos potenciales agua se van a equilibrar, o sea, el potencial agua fuera de la célula va a ser igual al potencial agua dentro de la célula. Pero fíjense que acá lo que no ocurrió es que se igualen la concentración de solutos, ¿sí? O sea, no es que hubo una salida de solutos hacia afuera. ¿Por qué puede haber mayor concentración de solutos dentro de una célula? Bueno, ya vamos a ir viendo en la nueva materia que puede haber hidrólisis de polímeros, puede haber ingresos de solutos desde el medio externo, ya lo vamos a ver en la clase que viene cuando veamos la parte de nutrientes, o también puede haber una reducción del volumen celular, o sea que en realidad el agua salga de la célula, y entonces internamente va a quedar con mayor concentración de soluto. Como dijimos, para nosotros que podamos calcular el potencial agua de la célula, vamos a tener que tener presente, o sea, cómo va a ser ese flujo, digamos, o sea, cómo va a entrar esta agua acá, lo podemos estimar conociendo el coeficiente de difusión y cuál es la fuerza motriz que hace que el agua entre, es la diferencia de potencial agua, es el gradiente de potencial agua. O sea, esta diferencia de potenciales agua entre el medio externo y el medio interno es lo que va a generar la fuerza para que ocurra el flujo, o sea, para que el agua entre. Va a entrar más o menos agua, va a depender de este coeficiente de difusión. Ahora vamos a ver también cómo va. Las relaciones hídricas, ustedes van a ver, ustedes tienen en el libro, se pueden describir, digamos, a través de lo que se conoce como el diagrama de Hoefle, que muestra esta relación entre el volumen celular, ¿sí? El volumen de agua, y el potencial agua, o los componentes del potencial agua. Entonces nosotros recién dijimos que en la célula, los potenciales más importantes, lo que determinan el potencial de agua, son el de presión y el osmótico.
Entonces fíjense que acá nosotros tenemos en la figura la presión, o sea, tenemos el volumen, la presión, digamos, en función del volumen del protoplasma. Se toma como valor relativo 1 y en el valor 1 se conoce como plasmólisis incipiente, que es el volumen en el cual el protoplasto rellena el volumen celular sin ejercer presión. O sea, acá en la plasmólisis incipiente el potencial de presión, fíjense, es 0. Nosotros lo que podemos ver acá, miren, el volumen va a aumentar hacia allá, el volumen relativo del protoplasto va a aumentar hacia acá, y la presión obviamente aumenta. Fíjense que acá tenemos el valor 0, por arriba estas presiones toman valores positivos, entonces acá está el potencial de presión, mientras que hacia abajo tiene valores negativos. Y entonces acá tenemos el potencial de soluto. ¿Cuándo este valor se va a hacer menos negativo? Cuando este sea mayor, ¿sí? Esto es una cuestión matemática. Entonces, fíjense que si nosotros vamos reduciendo el volumen de agua, supongamos que estamos en una situación de pérdida de agua, entonces el volumen, la planta o la célula en este caso, ¿qué va a hacer? Va a estar perdiendo agua. Entonces, el volumen de agua se va a estar reduciendo. Va a llegar un momento, fíjense que acá, en cada uno de estos puntos, uno puede calcular que el potencial agua de la célula va a ser igual a la suma algebraica de estos dos valores, del potencial de presión y del potencial de soluto. A medida que se sigue perdiendo agua, vamos a llegar a este valor que decíamos que se define como plasmólisis incipiente, que es un valor arbitrario de 1, ¿sí? En donde, ¿qué es lo que ocurre? La membrana deja de generar presión sobre la pared. Este es un caso como muy extremo, igual que en la foto. Después ustedes léanlo bien en el libro. Bueno, entonces dice que en realidad la plasmólisis es un proceso que uno lo puede ver a nivel de laboratorio, pero no ocurre en la naturaleza, digamos. O sea, en la naturaleza no llega a ocurrir que la membrana se desprenda de esta manera, ¿ven? De la pared celular. En realidad queda sin ejercer presión, o sea, queda como limitada por la pared sin ejercer presión. Si seguimos disminuyendo el volumen, fíjense que la presión de turgencia deja de ser, o sea, ya es 0, ya no existe, y entonces el potencial agua está solamente determinado por el potencial de soluto. ¿Sí? De acá para acá, solamente este potencial agua está determinado por el potencial de soluto. Sí, lo que nosotros podemos ver en el campo o en la naturaleza, no vemos la plasmólisis incipiente, como les dije, esto nosotros lo podemos ver en el laboratorio, poniendo las células en medios hipertónicos, y entonces vemos cómo se desprende esta membrana, pero en el campo lo que vemos es cómo las plantas se marchitan, ¿sí? O sea, cómo pierden turgencia. Acuérdense que esto, lo que recién decíamos, para el potencial de presión o de turgencia, es que le dan turgencia a las células cuando nosotros vemos las plantas en un buen estado hídrico. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta es la elasticidad de las paredes, ¿sí? Estas paredes, según sean más o menos elásticas, también van a tener un fuerte efecto sobre el potencial agua, ¿sí? Mayor módulo de elasticidad, o sea, la elasticidad se puede medir, ahí existe un módulo, y ese módulo obviamente va a depender de los componentes de la pared celular, por eso también repasen cuáles son los componentes de la pared. Cuanto mayor módulo, mayor presión, es decir, más resistente a la deformación de la pared celular. La elasticidad obviamente se refiere a cambios reversibles, ¿no? De la pared celular. O sea, siempre uno piensa que la pared celular es rígida, ¿sí? Sin embargo, cuando uno mira cómo está compuesta la pared rígida, tiene una cierta elasticidad, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo ocurre esta difusión en la célula? ¿Sí? Nosotros tenemos, si pensamos, o sea, ya dijimos cuál es la fuerza motriz, ¿sí? Que va a ser la diferencia de potencial agua, pero ¿cómo ocurre? Nosotros sabemos que la membrana lipídica, ¿sí? Es una bicapa que es impermeable al agua. Entonces acá, fíjense que deberíamos nosotros repasar cómo está constituida la membrana plasmática y cuáles son las características que tiene esta membrana, ¿sí? Bueno, en relación al agua, lo que sabemos es que es impermeable al agua,
Y que el agua, lo que se creía hasta antes del 2000, cerca del 2000, era que, bueno, que el agua, no se sabía cómo era que el agua podía pasar. Fíjense que acá en el esquema nosotros tenemos que algunas moléculas de agua logran pasar la capa, la membrana. Lo que sí se vio en la década del 2000 es que en realidad el agua lo que hace es entrar o salir a través de canales proteicos que se llaman acuaporinas, ¿sí? Que constituyen el 10% de las proteínas de la membrana. ¿Qué tenemos? Si nosotros pensamos, ¿se acuerdan en este coeficiente de difusión? Lo que vemos es que las membranas celulares y las paredes van a aumentar ese coeficiente de difusión, o sea, van a hacer que el flujo sea menor. Mientras que, y entonces por lo tanto van a reducir esa velocidad de difusión. Siempre piensen en la conductividad, qué es lo que está haciendo que disminuya el flujo. Mientras que los plasmodesmos y las acuaporinas van a acelerar esa difusión, ¿sí? Van a facilitar que ocurra el flujo. La permeabilidad va a estar regulada, o sea, que pase más o menos agua va a estar determinado por la abundancia de estos canales, de esta acuaporina, o sea, cuántas acuaporinas haya en esas membranas, y a su vez también por el grado de apertura que estén abiertas, ¿sí? Estas proteínas. O sea, con la configuración que tengan. Fíjense que acá lo que se muestra es una configuración cuando está cerrada una acuaporina o una configuración como cuando está abierta. Y el grado de apertura, entre otras cosas, está regulado por la fosforilación de las acuaporinas. Acá simplemente, bueno, menciona que en ambientes de estrés las acuaporinas están poco fosforiladas, ¿sí? O sea, si la planta está estresada, obviamente va a existir un mecanismo que haga que las acuaporinas estén menos activas, de tal manera que de evitar la pérdida de agua. Bueno, entonces ya vimos cómo entra el agua, o sea, cuál es la fuerza motriz a nivel de la célula, qué cosas pueden afectar a ese flujo, ¿sí? La membrana y las paredes. Y entonces ahora miremos qué es lo que pasa entre las células, cómo se mueven, ¿sí? Entre las células vamos a ver que el agua se puede mover por dos vías, básicamente por dos vías. Una es la apoplástica y una es la simplástica. O también puede ocurrir una combinación de ellas, ¿no? Entonces, miren acá en este esquemita, nosotros tenemos acá las células, tenemos la pared celular, tenemos el citoplasma, núcleo, vacuola, tenemos los espacios intercelulares, y entonces una manera es, dijimos, la vía simplástica, es decir, el agua va a atravesar, va a pasar por la pared celular, va a entrar a la célula a través de la membrana, como lo acabamos de ver, va a pasar también toda la membrana de la vacuola, va a entrar a la vacuola y puede seguir circulando. Va a pasar de la vía simplástica, va a pasar a las otras células a través de los plasmodesmos. ¿Se acuerdan? Repasen también cuáles son las características que tienen los plasmodesmos. Acuérdense que son las uniones que existen entre las células, son uniones citoplasmáticas que existen entre las células que permiten, entre otras cosas, la circulación de agua, como lo ven acá. Y entonces así va pasando el agua de célula a célula. En el caso de la vía apoplástica, lo que ocurre es que el agua no entra adentro del protoplasma, ¿sí? Entonces va circulando por las paredes celulares, ¿sí? Fíjense, va por afuera, también pasa por los espacios intercelulares y siempre va bordeando, digamos, o sea, va circulando a través de las paredes celulares. Bueno. ¿Qué más? Acá simplemente, esto también lo van a ver en el práctico, es como, ¿se acuerdan que estábamos hablando? Que la fuerza motriz es la diferencia de potenciales agua, fíjense acá tenemos cómo es el xilema, y cómo es este gradiente de potencial agua, fíjense, y cómo va a ir, cómo es la dirección del flujo. Entonces fíjense que acá nosotros tenemos un potencial de agua menos negativo, y vamos a ir a un potencial de agua más negativo, ¿sí? O sea, el flujo va a ser en esta dirección. ¿Cómo lo va a hacer? A través de estos mecanismos. Bueno, la difusión en fase vapor, entonces, es la transpiración, es lo que nosotros conocemos como transpiración, entonces es la pérdida de agua en forma de vapor.
Fíjense acá, en esto también tienen que pegar una revisada, una repasada de las características que tienen los estomas. Esto lo vieron muy bien en botánica. Acuérdense que los estomas están formados por células accesorias, por las células oclusivas o guardianas que delimitan el poro estomático. Como características generales, uno puede ver que los estomas, ¿qué es lo que tienen? Tienen la parte interna, la pared celular muy engrosada, mientras que la parte externa es menos engrosada, tienen vacuolas muy grandes y también tienen bastantes cloroplastos. Entonces, a esta difusión del agua en fase vapor es lo que nosotros conocemos como transpiración, es la pérdida de agua en forma de vapor. Mientras que, fíjense que si nosotros pensamos cómo el agua llega a perderse de manera de vapor, en esta parte, entre las células guarda y las células accesorias, el paso de agua desde las células accesorias a las células oclusivas va a ocurrir con una difusión de fase líquida, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que ir mirando para cada uno o sea, dónde estamos mirando, qué es lo que estamos analizando, y entonces ir pensando cómo el agua va moviéndose de un lugar a otro, y cuáles son las fuerzas motrices, y cuáles son las resistencias que tienen al paso, al flujo. Acá tienen un esquema, fíjense, de una hoja, también. Fíjense que acá, cuando estamos viendo el agua, vamos a ir mirando, o sea, tienen que agarrar su carpeta de célula y de tejidos, de botánica, y tenerlo a mano y entonces ir revisando y repasando todos los conceptos que vieron ahí. Pero fíjense, acá tenemos una hoja, tenemos la cara adaxial, la cara baxial, tenemos la cutícula, acuérdense que la cutícula está formada por cutina, que es bien hidrófoba, ¿sí? Entonces una de las funciones es evitar la pérdida de agua. Igualmente ocurre, fíjense que acá nosotros podemos perder agua de tres formas. Por la cutícula, por acá, pero es muy baja la pérdida de agua, es menos del 5% del total de la pérdida es por la cutícula, y esto no lo controla la planta. Tenemos las lenticelas, ¿se acuerdan que son estructuras que tienen algunos tallos o ramas que les permite intercambiar, perder agua, que también es muy baja, es menos del 1%, y obviamente no todas las plantas tienen lenticelas, tampoco está controlada por las plantas, y la estomática, la pérdida de agua a través de los estomas, es la más importante, se pierde más del 90% del agua de esta manera, y es la que está controlada por la planta. Entonces, en el esquema, después fíjense, entonces tenemos la cutícula, tenemos la epidermis, tenemos el parénquima en empalizada, el parénquima esponjoso que forma el mesófilo, tenemos estos espacios aéreos, que es donde va a estar el vapor, ¿sí? Acá tenemos una alta concentración de vapor, tenemos la epidermis inferior, donde tenemos los estomas, ¿sí? La cutícula, y después tenemos el aire. Entonces, básicamente, ¿cómo va a ocurrir la transpiración? Se va a evaporar el agua de las células circundantes a la cámara subestomática, y ahora vamos a ver cómo por diferencia de concentración de vapor, o sea, la fuerza motriz hace que el agua se evapore. Miremos cómo es. Entonces, siempre acuérdense que para cualquier movimiento del agua, nosotros tenemos ese movimiento o ese flujo, va a estar determinado por una fuerza motriz y por resistencias que se oponen a ese flujo. Cuanto mayor resistencia, menos flujo. Cuanto mayor fuerza, mayor flujo. El vapor de agua, bueno, entonces decimos, ¿de dónde se mueve? De las hojas a la atmósfera por difusión, ¿sí? A través de los ductos. ¿Cuál es la fuerza motriz en la difusión de fase vapor? No es la diferencia de potencial agua, es la concentración de vapor de agua. Esto es muy importante que lo tengan, porque vamos a ver, nosotros vamos a relacionar, y se acuerdan en esa figura que yo les mostré de la planta entera, cómo uno podía estimar el potencial agua de la atmósfera. Sí, en realidad, pero eso no, o sea, lo que sí tienen que tener presente es que la fuerza motriz en el flujo transpiratorio es la diferencia de concentración de vapor de agua o de presión de vapor, que es la concentración de vapor de la hoja menos la concentración de vapor del aire, y las resistencias son la resistencia de la hoja más, bueno, acá la pongamos como resistencia de la hoja, y ahora vamos a ver cómo se separa. También se puede expresar en términos de potencial agua, como recién les decía, y
este es del aire, ¿no? La de la hoja y la del aire. También se puede expresar, como les decía, en términos de diferencia de potencial agua entre la hoja y el aire, y entonces fíjense cómo sería, con una humedad relativa del 50% y a 20 grados, el potencial agua de la atmósfera estaría, cercano a la hoja, estaría alrededor de menos 94 megapascal. Acá en el libro, lo pueden leer bien, es cómo se puede calcular o estimar el potencial hídrico en función de la humedad relativa del ambiente. Lo que sí tienen que tener presente es que en la transpiración es en el único caso donde la fuerza motriz no es la diferencia de potencial de agua, sino la concentración de vapor de agua. Sí podemos estimarla o calcularla conociendo la humedad relativa del ambiente. Bueno, ¿cómo? Ya sabemos entonces que la fuerza motriz que origina que el agua salga en forma de vapor es la diferencia de concentración de vapor, que tenemos resistencias que están asociadas a la hoja y al aire. ¿Cómo ocurre entonces que los estomas se abren y se cierran? Algo muy importante que siempre hay que tener presente es que las plantas tienen un compromiso entre abrir los estomas, o sea, cuando veamos fotosíntesis van a ver que, ya lo vieron también en biología o en botánica, es que el intercambio de carbono ocurre también a través de los estomas. Es decir, para que pueda ingresar el dióxido de carbono a las células para que se fijen en la fotosíntesis, tienen que abrirse los estomas. Y la apertura de estomas, vamos a ver que también ocasiona esto, lo que estamos mirando, que es la transpiración, es decir, la pérdida de agua. Entonces existe un compromiso entre abrir los estomas para fijar dióxido de carbono y que los estomas estén cerrados para evitar la pérdida de agua. Entonces, en ese compromiso, después vamos a ver cómo las plantas tienen distintas estrategias que han desarrollado a lo largo de la historia evolutiva para resolver esos conflictos o ese compromiso entre la apertura de estomas para la fijación de carbono pero que no se pierda agua y se terminen deshidratando y muriendo. Lo que vamos a ver acá, básicamente, eso se los voy a contar, es cómo se abre y cierran, cuál es el mecanismo de apertura y cierre de estomas, pero solamente relacionado al agua. La clase que viene vamos a mirar cómo es el mecanismo en cuanto a la relación de los solutos. Lo vamos a ver en forma detenida. Ahora simplemente nos vamos a centrar qué es lo que pasa con el agua. Entonces, lo que sí se sabe es que la apertura de los estomas está fuertemente relacionada a la luz, y esto tiene que ver con la fotosíntesis, o también a la disminución del dióxido de carbono del mesófilo. O sea, si la fotosíntesis necesita dióxido de carbono, cuando la concentración interna sea baja, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a estimular la apertura de los estomas. Bueno, ¿y cómo se abren? O sea, ¿cómo ocurre ese mecanismo? Por un aumento relativo del potencial de presión de las células oclusivas con respecto a sus células vecinas. Tienen que tener presente algo. Entre las células, ¿se acuerdan acá? A ver, un momento, vamos a venir un segundito. Acá. Acá dijimos, recuerden esto, que entre las células accesorias y las células oclusivas, la difusión es en fase líquida, o sea que la fuerza motriz que hace que el agua pase de las células accesorias a las células oclusivas es por diferencia de potencial agua. Mientras que, bueno, y acá habíamos dicho que acá, o sea, para que salga es por diferencia de concentración de vapor, o sea, ya cuando está en forma de vapor, cuando el agua se evaporó, y va a salir, sale, la fuerza es la diferencia de concentración de vapor. Entonces, miremos cómo son los eventos. Acá tenemos un estoma que está cerrado, ¿sí? Fíjense, acá hay una foto, y acá cómo con el aumento de la presión se van a abrir los estomas. ¿Cuál es la secuencia? Supongamos que está cerrado el estoma, lo que va a ocurrir es que van a entrar solutos, ¿sí? Por transporte de la membrana. Ya vamos a ver cómo esto ocurre, lo vemos en la clase que viene, cómo hay un aumento de solutos dentro de las células oclusivas. Si aumentan los solutos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a disminuir, ¿sí? El potencial agua, ¿sí? Se va a hacer más negativo. ¿Eso qué va a ocasionar? Que en las células acompañantes se genere un gradiente, ¿sí? De potencial agua, y el agua ¿qué va a hacer? Va a entrar de las células acompañantes a las células oclusivas. A favor de este gradiente potencial. Entonces, el aumento del potencial de presión va a hacer que aumente, obviamente, el potencial agua y el estoma se va a abrir.
Fíjense que cuando decíamos repasen cuáles son las características, cuando entra el agua, esto al ser más rígido, ¿sí? Se forma como un arco. Esto al ser rígido no se abre, y ¿qué es lo que digamos, qué es lo que permite la apertura? Es estas microfibrillas que estaban de forma más o menos paralelas, y acá tienen menos grosor la parte externa. Entonces es como un mecanismo que al entrar agua, el agua lo que hace es generar presión sobre las paredes de las células oclusivas y se abre el estómago. Esta parte, entonces, como les dije, lo vamos a ver bien la clase que viene, o sea, cómo es ese aumento de solutos que va a generar el gradiente de potencial. Si nosotros miramos, esto es bien extenso, y yo les recomiendo que acá están los puntos principales, que después lo vayan completando con base en la lectura. Si nosotros miramos entonces nuestro flujo transpiratorio, ¿de qué dijimos que era? ¿Cuál era la fuerza motriz? Era la diferencia de concentración de vapor de agua entre la cámara subestomática y la atmósfera. ¿Cuáles eran las resistencias? Teníamos la resistencia del estoma, ¿sí? Esta foliar que decíamos. Tenemos esa resistencia de la hoja, la podemos dividir en la resistencia estomática y en la resistencia cuticular. Acuérdense que esta en general no se la considera porque dijimos que es muy baja la pérdida de agua por las cutículas. Entonces, fundamentalmente la resistencia foliar está dada por la resistencia de los estomas, ¿sí? A la pérdida de agua. Más la resistencia de la capa límite, que es la que nos estamos refiriendo como la resistencia de la atmósfera. Entonces, si nosotros miramos esto, la concentración de vapor de agua en la cámara subestomática, en general la concentración de vapor es casi siempre cercana al 100%, es decir, la relación que existe entre la superficie de las células del mesófilo, que están perdiendo agua a esa cámara subestomática, esa relación entre esa superficie de la cámara subestomática y de la superficie de las células, permite que la cámara subestomática esté permanentemente con agua, siempre, aun cuando esté, digamos, siempre está húmeda. Entonces, léanlo igualmente después todos los detalles del libro, pero no me quiero detener mucho porque si no vamos a terminar más. Fíjense, bueno, entonces esta concentración de vapor de agua, ¿de qué depende? Va a aumentar con la temperatura de las hojas y está muy poco afectado por el contenido hídrico de la planta, eso es lo que les quería decir recién. O sea que, aun cuando las plantas estén estresadas, las cámaras subestomáticas de las células de las hojas siempre están cercanas al 100%. Con relación a la concentración de vapor de agua de la atmósfera, va a variar muy poco con la atmósfera. Piensen lo que significa la atmósfera y lo que pudiera estar saturado o no de vapor. Y entonces está muy poco afectada por lo que es la temperatura. Con relación a la resistencia foliar, y particularmente a la estomática, vamos a ver que están fuertemente afectadas por la concentración de dióxido de carbono, por la luz, por el déficit de presión de vapor, por la temperatura, por el estado hídrico de las hojas, del suelo. Todos esos factores van a afectar a la resistencia foliar y por lo tanto a este flujo transpiratorio. Y la resistencia de la capa límite, la capa límite es esa capa muy pequeña que existe cercana a la hoja, es una masa de aire adyacente a la hoja que se mueve por flujo laminar. Y entonces acá, ¿quién influye? Si tenemos un día de mucho viento, se va a disminuir esa capa, ¿sí? Y va a afectar obviamente a esta resistencia. O sea, va a disminuir la resistencia y por lo tanto va a aumentar el flujo. O sea, en un día de mucho viento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta resistencia va a ser menor, por lo tanto esta va a ser mayor. Obviamente que también hay que tener presente estos otros componentes, ¿no? Entonces, acá tenemos los gráficos de cómo estos factores van a afectar a la resistencia estomática. Fíjense cómo a medida que aumenta la concentración de dióxido de carbono interno, hay un cierre, o sea, hay mayor resistencia estomática, por lo tanto hay un cierre de estomas, ¿sí? Esto lo vamos a ver también con un poco más de detenimiento cuando veamos fotosíntesis y veamos cuál es la relación entre la concentración de dióxido de carbono interna, pero básicamente, fíjense, cuando va aumentando, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta el dióxido de carbono, se supone que los estomas deberían estar abiertos para que entre el dióxido de carbono. Sin embargo, en algún momento va a ir cuando se satura el aparato fotosintético,
lo que va a producir es que haya un cierre de estomas, o sea, que haya mayor resistencia estomática. Con relación al flujo de luz, como saben, la luz puede operar mediante dos maneras, a través de la fotosíntesis, es decir, la baja concentración de dióxido de carbono en la cámara subestomática va a estimular la apertura de los estomas, pero también existen fototropinas, que son proteínas, que van a intervenir, que son los fotorreceptores, que van a intervenir en la apertura de los estomas. Pero básicamente, a medida que aumenta el flujo de luz, va a disminuir esa resistencia, se va a tender a que los estomas se abran, ¿sí? Y fíjense, con el aumento hay un valor, es menor la resistencia de los estomas. ¿Por qué? Porque los estomas tienen que estar abiertos para que se pueda fijar el dióxido de carbono. Con resistencia a la diferencia de presión de vapor, pasa lo mismo, o sea, aun cuando la diferencia de presión de vapor es la fuerza motriz, va a aumentar, ¿sí? A medida que aumenta, y esto tiene que ver con que las plantas no terminen deshidratándose, ¿sí? O sea, cuando no hay un balance, o sea, cuando no se termina equiparando lo que entra con lo que sale, y va a pérdida, por así decirlo, es decir, es más lo que se pierde de agua que lo que está absorbiendo por raíces, entonces lo que ocurre es que en algún momento se cierran los estomas, ¿sí? Con relación a la temperatura, tiene una respuesta de tipo bifásica, fíjense, o sea, a bajas temperaturas hay una alta resistencia, a altas temperaturas también hay una resistencia, y hay una temperatura óptima. Y acá, en cuanto a las temperaturas bajas, acá tiene que estar asociado a toda la baja de metabolismo, asociado a las bajas temperaturas, y acá, por el contrario, a un alto metabolismo, es decir, acá hay por ejemplo, mucha respiración, ¿sí? Entonces, al aumentar todo el metabolismo, va a afectar también, obviamente, a la apertura de los estomas. Y por último, acá tenemos el potencial de agua de las hojas. Fíjense, cuando es bajo, ¿sí? O sea, cuando es positivo, fíjense que, o sea, cuando las plantas están hidratadas, vamos a ver cómo la resistencia estomática es menos, después hay un umbral de sensibilidad a partir del cual empieza a aumentar. Es decir, cuando las hojas empiezan a estar estresadas hídricamente, ¿cuál es el mecanismo? El de cierre de los estomas para poder retener agua y no morir deshidratado. Esto, que yo se lo estoy contando así medio rápido, cada uno hay que ponerse a analizarlos y a mirarlos, así que esto está en el libro, por supuesto. Entonces, para cada uno de estos gráficos, tómense el trabajo de ir mirando qué es lo que pasa y cómo se están relacionando estos factores con otros componentes, como otro proceso, como es la fotosíntesis, ¿sí? Igual, la idea es que, obviamente, cuando termine la materia, ustedes puedan integrar todo. Acá simplemente son dos esquemas, dos figuras que están en el gráfico, en el libro. Uno es cómo es la respuesta estomática, si nosotros lo miráramos a lo largo del día, cómo es la apertura de los estomas en función del día. Fíjense que los estomas acá podemos ver para días más secos, para días nublados, para plantas suculentas, para no suculentas. Entonces, miren cómo es la dinámica de la apertura de los cierres de estomas. Si dijimos que la luz está involucrada, fíjense que de noche los estomas están cerrados, ¿sí? Para evitar la pérdida de agua. De día, más o menos como a las 6 de la mañana, ya se empieza a estimular la apertura de los estomas para el ingreso de dióxido de carbono, tienen una curva máxima, y después, a partir del mediodía, de nuevo los estomas empiezan a cerrarse hasta el atardecer. Y lo que tenemos acá es simplemente un cuadro de interacciones que ustedes también lo podrían desarrollar, o ir completando con base en lo que está en la lectura y con esto que estuvimos viendo, es cómo cada uno de estos factores ambientales puede afectar, en definitiva, a la tasa transpiratoria. ¿A través de qué? Recuerden que si el flujo está determinado por la concentración de vapor de agua en función de la resistencia, uno debería poder armarse como un esquema de cómo cada uno de estos factores va afectando, sea al numerador o al denominador de nuestro flujo, de lo que determina el flujo. El tercer movimiento que dijimos del agua es el mezclado turbulento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que ese vapor de agua supera la capa límite, se va a mover por mezclado turbulento. Entonces, esto ya es, acuérdense, esta es la capa límite, ¿sí? Que está
cercana a la hoja, y a partir de ahí ya tenemos todo lo que es el aire, ¿sí? Entonces el agua, ese vapor de agua ya se mueve de manera turbulenta. Bueno, la fuerza motriz está también, obviamente, determinada por el gradiente de concentración de vapor, y también va a haber un coeficiente de turbulencia. Y acá, obviamente, uno de los factores más importantes es el viento. Bueno, nos queda el último, el flujo masal. El flujo masal, el movimiento de agua va a ocurrir, o sea, este tipo de movimiento ocurre, habíamos dicho que el agua tenía que moverse grandes distancias, y entonces ocurre en el suelo, ocurre en la raíz y ocurre en el xilema. ¿Cuáles son las fuerzas motrices? ¿Cuál es la fuerza motriz? La diferencia de presiones, ¿sí? Y también existen las resistencias. Lo que vamos a ver ahora es cómo al trasladarse, por ejemplo, en el caso del xilema, cómo el radio de las células del xilema, de los vasos, dice es mayor este flujo si el tubo es mayor y menor si el agua, por ejemplo, es más viscosa. Ahora vamos a ver cómo se relaciona el diámetro por donde circula el agua con la viscosidad. Bueno, es el mecanismo principal para las largas distancias, y las moléculas se van a mover de manera conjunta y en una dirección. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que en la difusión las moléculas se movían de manera para todos lados, en todas direcciones, mientras que acá el movimiento es direccional? ¿Cómo pasa? Bueno, veamos qué pasa en el suelo. Sabemos que el suelo es complejo, que está formado por distintas componentes, bueno, que el contenido de agua y la velocidad, o sea, acá en el suelo vamos a tener también los distintos tipos de suelo, si es arenoso, arcilloso, limoso. El contenido de agua y la velocidad a la que se mueve el agua en el suelo también, bueno, van a depender obviamente del tipo de suelo y de la estructura que tengan. El principal componente, por ejemplo, a nivel de la superficie, o sea, uno de los componentes más importantes en el suelo, dijimos que es el potencial mátrico, que es el agua que está retenida a los sólidos, a estas partículas del suelo, el agua queda retenida. O sea, el agua puede estar ocupando estos espacios entre las partículas del suelo, y a su vez tenemos la que está muy retenida a las partículas. En la superficie del suelo, donde por ejemplo el potencial no hay potencial de presión y el potencial osmótico es despreciable, el potencial agua en la superficie es igual a menos, es igual al potencial mátrico. Sin embargo, bueno, también en profundidad el potencial de presión puede ser muy negativo en suelos con una baja cantidad de agua. El agua se va a mover en el suelo por flujo masal, como dijimos, hacia la superficie de la raíz, por los canales que conectan los poros, siguiendo un gradiente de presión. Esta es nuestra fórmula, fíjense que acá también está la distancia que hay. Entonces, ¿cómo llega el agua a las raíces? El agua por el suelo se va a mover por flujo masal. ¿Está? Acá hay otro esquema donde muestra la conductividad en función del potencial agua del suelo. Entonces fíjense para los distintos tipos de suelo cómo es la conductividad en función del potencial agua del suelo. Esto obviamente revísenlo, pero bueno, tiene que ver con cuáles son las características de cada uno de los suelos, con la capacidad de retención del agua, y entonces eso va a determinar la conductividad y en definitiva nuestro flujo, ¿sí? Hay dos conceptos que son importantes con relación al movimiento del agua en el suelo y la planta. Uno es la capacidad de campo. La capacidad de campo se refiere a la capacidad del suelo de retener el agua, es decir, una vez que uno riega y permite que el agua drene, o sea, se pierda por gravedad, lo que queda es lo que se conoce como capacidad de campo. Es el contenido de agua del suelo luego que ha sido saturado y se ha permitido que el exceso drene. Y en general ese potencial se lo considera cercano a cero, creo que es menos 0,003. Esta es la capacidad de campo. Conociendo las características y propiedades de los distintos suelos, vamos a ver, se puede calcular, se estima obviamente, y es mayor en suelos arcillosos que en los arenosos, y esto tiene que ver con la estructura de cada uno de los suelos. Por otra parte tenemos lo que se conoce como el punto de marchitez permanente, que es el contenido hídrico del suelo en el cual una planta ya se marchita. Se encuentra en un valor de potencial de agua de menos 1,5,
Y en general lo que se ve es que es independientemente del suelo, aun cuando sea ese contenido de agua del suelo, no depende del suelo, es una característica de las plantas. O sea, el punto de marchitez permanente para las plantas es de alrededor de menos 1,5 para todas las especies. ¿Sí? Bueno, veamos rápidamente qué es lo que pasa con el movimiento del agua en las raíces. Entonces dijimos, ya sabemos cómo se mueve el agua, cómo entra el agua a las células, cómo se mueve entre células. Vimos cómo el agua puede salir de manera, eso lo vimos de manera líquida y lo vimos de manera de vapor, que es lo que ocurre en los estomas. Vimos cómo el agua se puede mover en el suelo. En cada uno de esos puntos de los sistemas que estamos mirando, siempre recuerden que hay que tener presente cuál es la fuerza motriz y cuáles son las resistencias y qué factores van a ir afectando a la fuerza motriz y o a la resistencia para que entonces podamos determinar cómo es el flujo. ¿Qué pasa en las raíces? Obviamente, para que se absorba el agua, es necesario que haya contacto directo entre la raíz con el agua, ¿no es cierto? ¿A través de quién? De los pelos radicales. En general, lo que ocurre es que hay crecimiento de o sea, como que los pelos radicales van buscando el agua. ¿Cómo se mueve el agua? Se puede mover por tres vías. Digamos, en esta interacción estamos mirando esta partecita, digamos, ya cuando está el suelo y está el pelo radical, cómo es este movimiento de agua, o sea, cómo va a entrar. Puede entrar por vía apoplástica, ahí me traía ahí una S, por vía simplástica, o también por vía transcelular o transmembranosa, que lo que hace es como una combinación, pero, o sea, va a través de las paredes y de las membranas, pero no de los plasmodesmos, ¿sí? O sea, no pasa por los plasmodesmos, va pasando de célula a célula, pero atravesando pared y membrana, pero no por los plasmodesmos. Entonces, fíjense que acá tienen un esquema, revísenlo, tienen los pelos radiculares, tienen la epidermis, tienen el córtex, después viene todo lo que es la endodermis, el periciclo, el xilema y el floema. Entonces, fíjense que acá les muestra cómo es la vía simplástica, ¿sí? Cómo entra y después va pasando a través de los plasmodesmos, y por vía apoplástica, cómo va a través de las paredes celulares, pasando. Y podríamos tener esta combinada que es la transmembranosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las raíces? Aparece en esta endodermis, la endodermis está formada por lo que se conoce, está rodeada, digamos, por las bandas de Caspary, que son engrosamientos de las paredes celulares con suberina, que lo que impiden es el movimiento de agua por vía apoplástica. ¿Y qué hacen? Entonces, fuerzan al agua a que atraviese las membranas plasmáticas, o sea, que pase por vía simplástica. Imagínense, viene el agua, ¿sí? Supónganse que viene por vía apoplástica, cuando llega al endodermis se encuentra con esta capa de suberina, con esta banda de Caspary, que impide que el agua, ¿sí? Fíjense acá, impide que el agua pase por la pared, y entonces, de alguna manera, obliga a que el agua entre a la célula por vía apoplástica. Después pasa a esa célula, esta es la endodermis, y después puede seguir nuevamente por vía apoplástica. Esto va a permitir una gran selectividad a nivel de las raíces de los iones que pueden pasar a las células, digamos a la planta, ¿no? O sea, ingresar a la planta. Bueno, algunos conceptos también importantes que tenemos que tener, que son la presión radical y lo que se conoce también como mutación. ¿Qué es la presión radical o de raíz? Es una presión positiva que se genera en el xilema de la raíz. ¿Sí? ¿Cómo ocurre esa presión positiva? Vamos a ver que lo que ocurre es que se absorben nutrientes, ¿sí? Del suelo. Si se incorporan nutrientes, ¿qué es lo que va a pasar? Va a bajar el potencial osmótico, entonces va a ser más negativo el potencial agua, y lo que va a ocurrir es que con esa diferencia de potencial de agua va a entrar agua al xilema y va a generar una presión positiva, ¿sí? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando, por ejemplo, hay una baja transpiración, cuando hay altas temperaturas en el suelo, cuando hay nutrientes disponibles, cuando hay alta disponibilidad hídrica, o sea, es una manera, esta presión radical lo que hace es ingresar agua a la raíz, ¿sí? Y va a generar esta presión positiva en el xilema. ¿Cómo vemos esta presión? ¿Sí? Que se origina por este ingreso de solutos. Lo vamos a ver con un proceso que se conoce como gutación. En realidad la gutación son como unas pequeñas
¿Cuándo ocurre ecutación? Cuando uno mira y ve unas pequeñas gotitas de agua en los bordes de las hojas. Y entonces esas pequeñas gotitas de agua son las que se liberan a través de los hidátodos, son debidos a esta presión positiva. Imagínense que entra agua, genera una presión positiva, y esa presión positiva que se transmite a través del xilema de la planta llega hasta las hojas y se pierde como gotitas de agua. Fíjense acá, obviamente, que esto no es parte de la transpiración, ¿no? Acuérdense que la transpiración es la pérdida de agua en forma de vapor. Esto es otro proceso, es la pérdida de agua en forma líquida, ocasionada por una presión de la raíz, la presión positiva. Bueno, veamos cómo pasa, ya vimos entonces qué pasa en el suelo, qué pasa en la raíz, y entonces miremos cómo se mueve el agua en el xilema. Nosotros tenemos que el agua se va a mover en el xilema, obviamente a través de los vasos y las traqueidas, dependiendo si son angiospermas o gimnospermas, y el xilema forma una vía simple y despejada de circulación. Acuérdense acá que deberían repasar cómo están constituidos los vasos y las traqueidas, cuáles son las características. Acuérdense que son células muertas y entonces forman como tubos, como están ensamblados, entonces son tubos que permiten, son como cañerías. Las células muertas, bueno, conducen el agua mejor que las vivas, el transporte de agua en xilema se produce, ya dijimos, por flujo masal, y se puede analizar cómo es ese flujo teniendo en cuenta esta ecuación de Hagen-Poiseuille para el movimiento del líquido en un capilar. Y entonces, bueno, acá tenemos cómo se calcula. No sé por qué me quedó esta cosa amarilla ahí, horrorosa. Bueno. Fíjense, tenemos un esquemita, cómo viene circulando el agua. ¿Cómo puede circular el agua? Acuérdense que gracias a las propiedades que tiene el agua, ¿sí?, de cohesión entre las moléculas y de adhesión a las paredes, hay un continuo de agua que va circulando. ¿Desde dónde? Desde el suelo hasta la atmósfera, como habíamos hablado de este continuo suelo, planta, atmósfera. ¿Sí? Bueno, acá nada más hay algunas fotos. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Cuando la columna de agua está sometida a fuertes tensiones, ¿sí?, por la transpiración, ahora vamos a ver cómo se genera esa tensión, puede ocurrir que entre agua al xilema. Entonces, cuando hablamos de cavitación, ¿cuándo ocurre una cavitación? Cuando esa ruptura, se rompe esta columna de agua que está subiendo y se forman burbujas de aire. Cuando hablamos de una embolia, ya cuando esas burbujas de aire son muy grandes y van a causar directamente la obstrucción. ¿Qué es lo que tiene? Siempre piensen que las plantas van desarrollando mecanismos, se van ajustando, es decir, si aparecen burbujas de aire, digamos, hay mecanismos donde el agua se deriva a otros vasos. Si recuerdan de botánica, las punteaduras permiten, bueno, el pasaje del agua, pero no del aire. Acuérdense acá cuando aparecían todo lo que eran las punteaduras, evitando que la burbuja se expanda y permitiendo que el agua siga circulando. Entonces, esto que hablábamos de que siempre hay que tener presente la morfología y la anatomía de los tejidos y de las células por donde está ocurriendo el proceso es fundamental para que entendamos cuáles son los mecanismos que tiene la planta para resolver situaciones como esta de cavitación. Bueno. Entonces, cuando hablamos de lo que se conoce como la teoría tenso-coheso-transpiratoria, nosotros hablamos de este continuo suelo-planta-atmósfera. Dijimos que el agua va a circular desde el suelo hasta la atmósfera, ¿sí? Que hay un flujo continuo de esto. Recién lo vimos, cómo se genera, cómo se va generando, o sea, cómo es que circula el agua en el suelo, cómo llega a las raíces, cómo entra a las raíces, cómo va a ir pasando por el xilema hasta llegar a la hoja y cómo se va a producir la evaporación, la transpiración y se va a perder. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pero ¿cómo es, digamos, qué es lo que ocasiona que ese flujo sea continuo? Entonces dice que la pérdida de agua por transpiración va a generar tensiones suficientemente como para producir el movimiento del agua de la raíz a la hoja. O sea, ¿cuál es la fuerza, en definitiva, que genera que existe ese continuo? Es la transpiración. Y que la cohesión, obviamente, entre las moléculas de agua es más que suficiente para mantener la continuidad de estos hilos de agua que van a circular en este trayecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros recién hablábamos que en la transpiración, nuevamente tenemos nuestro esquema de hoja, acá tenemos el mesófilo,
esponjoso. Dijimos que la evaporación va a producirse ¿de dónde? De las células del mesófilo a los espacios intercelulares, y que después finalmente van a ser este vapor de agua, por diferencia de concentración de vapor de agua, va a salir a la atmósfera, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense, acá tenemos un detalle de estas células del mesófilo, acá tenemos el espacio, acá tenemos aire, o sea, espacio intercelular. ¿Y qué es lo que ocurre? Por ejemplo, por el aumento de la temperatura, va a empezar el agua a evaporarse, ¿sí? A estos espacios de aire. Entonces, se produce la evaporación de la capa de agua que baña las paredes de estas células. El potencial mátrico de las paredes se va a hacer más negativo. Acuérdense que con relación a las paredes celulares, el potencial mátrico es fundamental, es el agua que está retenida entre las fibrillas de la pared celular, ¿no? Entonces, cuanto más evaporación agua, mayor, se va a hacer cada vez más negativo, ¿sí? El agua va a estar, o sea, va a haber que hacer más trabajo para poder sacar esa agua que está retenida en la pared celular. Eso va a generar, fíjense acá, como un meñisco, ¿sí? Y va a generar una fuerte tensión a que esta agua, cada vez menos disponible, pueda pasar cambiar de fase. Entonces, por cohesión entre las moléculas, acuérdense que acá viene todo el hilo de agua, por cohesión, esta presión que se está ejerciendo, lo que va a hacer es que se transmite esta tensión a toda la columna del xilema. Entonces, la transpiración va a ocasionar esa tensión, que es la que se va a transmitir a lo largo de toda esta columna hasta el suelo. Gracias a quién? A la cohesión que tiene, a la cohesión y adhesión que tiene en el agua, ese flujo va a ser continuo. Entonces, si lo miramos de manera general, si miráramos a nuestra planta, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Fíjense, dijimos, en cada uno de estos lugares, en cada una de estas componentes de nuestro sistema, nosotros podemos calcular que ese movimiento del agua, ese flujo del agua, va a estar determinado por la conductividad, ¿sí? O, en todo caso, por su inversa, por la resistencia, por una fuerza motriz. ¿Es la conductividad por la fuerza motriz o es la fuerza motriz dividido en la resistencia? Entonces, en cada uno de estos, esto se puede calcular, esto ha sido considerado similar, se lo ha asemejado a un flujo de electricidad de un sistema conductor, y se puede escribir como un análogo de la ley de Ohm. Y entonces fíjense en este esquema qué es lo que tenemos. Nosotros tenemos en definitiva que este flujo de agua que viene desde el suelo hasta la atmósfera va a ser igual a qué. Podemos ir analizando cada uno de los componentes, ¿sí? Partes del sistema, e ir mirando, como les decía, cuáles son las fuerzas motrices y sus resistencias. Entonces fíjense, uno podría inclusive acá hasta agregar en el mismo suelo, fíjense que acá está, no está en la fórmula, pero acá está, entonces uno podría decir, bueno, ¿cuál es la fuerza motriz que impulsa el movimiento del agua en el suelo? ¿Y cuáles son las resistencias que tiene? Y acuérdense entonces que las resistencias acá van a depender ¿de quién? De las características del suelo, y ahí vamos anotando todo lo que puede afectar tanto a la fuerza motriz como a la resistencia. Después tenemos la interacción, o este punto del sistema, donde está, digamos, lo que es el suelo y la raíz. Y entonces tenemos que la fuerza motriz es la diferencia de potencial agua, dividido en las resistencias que tengan al ingreso de agua. Más, y entonces uno podría ir calculando, fíjense, cómo es en cada uno de estos sistemas, en cada uno de estos lugares, cómo es el flujo, cómo es el flujo acá, cómo es el flujo en la raíz, cómo es el flujo en el tallo, cómo es el flujo en la hoja, y quién los va a determinar. Recuerden acá entonces que en realidad en todo el sistema, las fuerzas motrices en cada una de estas partes del sistema está determinada por la diferencia de potencial de agua, salvo en la hoja, donde la fuerza motriz es la diferencia de presión de vapor. Bueno, lo último que nos queda, y después podemos hacer un par de preguntas, porque creo que nos queda un poquito de tiempo. Vamos a ver, son la parte de estreses, fíjense que al final, cuando vean el cronograma, o la matriz de contingencia, vamos a ver que toda la parte de estreses la vamos a ver al final, así que ahora simplemente vamos a ver algunos conceptos importantes que tenemos. Ya cuando les pase de esta la clase, no sé qué pasó acá con esta cosa amarillo horrorosa. Bueno, entonces, nosotros ya, ¿qué es lo que vimos? Vimos cómo
cuán importante es el agua para las plantas, cuáles son las propiedades del agua y cómo el agua se va a mover en nuestro sistema. Es decir, vimos cómo el agua se movía a nivel de las células, cómo se movía a nivel entre células, en tejido, cómo se mueve en la planta y cuáles son entonces siempre las fuerzas motrices que van a originar ese movimiento y cuáles son esas resistencias. Y como les decía, uno debería en cada una de esas partes del sistema ir analizando cuáles son los factores que pueden afectar a las resistencias y al flujo. Eso sería de manera integral. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las plantas? Uno debería pensar que todo eso hay un balance, ¿sí?, hídrico o un déficit hídrico, ¿sí? Nosotros podemos analizar ese balance de agua, ese movimiento, esas diferencias de contenido de agua, mirando, o sea, ¿por qué van a estar controlados este balance hídrico? Por las intensidades relativas de ¿qué? De la absorción y de la transpiración. O sea, por un lado nosotros tenemos, ¿qué ocurre? La transpiración, esa pérdida de agua, ¿sí?, en forma de vapor, y a su vez tenemos la absorción. Dijimos que a su vez la transpiración es la fuerza que motiva la absorción de agua, ¿sí? O digamos, ese continuo entre la raíz y la atmósfera. Entonces, el balance entre la transpiración, entre estos dos procesos, la transpiración y la absorción, es la que nos va a decir ¿sí? Es la que nos va a dar, perdón, el balance hídrico de una planta. Fíjense que acá lo que nos está mostrando son las intensidades relativas de estos dos procesos, de la transpiración y de la absorción de agua, en función del tiempo. Acá tenemos un día. Lo que vemos es que hay un desajuste entre las marchas diarias de la absorción y la transpiración, ¿sí? Cuando nosotros miramos, vemos que la transpiración a partir del amanecer comienza a aumentar, se empiezan a abrir los estomas, se empieza a perder agua en forma de vapor, se hace máximo al mediodía y luego comienza a disminuir para la noche volverse a cerrar los estomas y que no haya pérdida de agua. En cuanto a la absorción, fíjense que viene desplazada, ¿sí?, un poquito respecto a la transpiración, y esto tiene que ver, por ejemplo, en esta parte, entre otras cosas, tiene que ver que en la planta hay reservorios de agua, entonces comienza transpirando el agua que está disponible en la planta hasta que se genera todas esas diferencias, esos gradientes de potencial de agua que veníamos planteando en cada uno de los niveles, que generan a nivel del suelo, o sea, que se transmitan hasta el suelo, y la raíz absorbe, o sea, se produce esa diferencia de potencial de agua que permite que el agua ingrese a las raíces. Después fíjense que la dinámica de la absorción es muy similar a la transpiración, o sea, son similares, nada más que están desacopladas en el tiempo, y bueno, y sigue esta dinámica. Fíjense que estas diferencias son las que determinan ese balance, es decir, si se pierde más de lo que entró. En general, las plantas, ¿cuál sería el tema? Si se pierde más de lo que logra absorber durante todo el día, significa que la planta va a empezar un déficit hídrico severo, y que podría llegar, por ejemplo, hasta la muerte, o sea, estar muy estresada, si es más lo que pierde de lo que gana. Sin embargo, las plantas obviamente tienen mecanismos que les permiten después durante toda la noche, fíjense que acá ya no está perdiendo agua, pero sin embargo las raíces siguen absorbiendo. Entonces hay como un balance, según cómo las plantas puedan ajustarse y puedan compensar las pérdidas absorbiendo agua, van a estar más o menos en déficit hídrico. Existe un mecanismo, fíjense que es muy interesante, que les permite a las raíces, sobre todo en suelos secos, no perder su turgencia. Es decir, imagínense, o sea, pensemos en situaciones de estrés hídrico o de muy baja disponibilidad de agua en el suelo. ¿Cómo va a ocurrir el gradiente? El potencial agua de la raíz tiene que ser menor a la del suelo para que se genere el gradiente y el agua entre, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando el suelo está muy seco? Las plantas no pueden disminuir, o sea, hay un valor límite por el cual ya no pueden disminuir más su potencial de agua. ¿Se acuerdan que el punto de marchitez permanente estaba en menos 1,5 megapascales? Entonces, una de las formas que tienen las plantas para poder
generar ese potencial osmótico bajo que permita que el agua entre a la célula es lo que se conoce como ajuste osmótico u osmorregulación. ¿Qué es? Es el aumento del valor absoluto del potencial osmótico debido a un aumento de la concentración de solutos asociados a un aumento en el contenido de solutos en la célula y no a la caída de volumen. Acuérdense que nosotros podíamos o aumentar esto o disminuir esto, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con el ajuste osmótico? No se debe a pérdida de agua, no se debe a cambios en el volumen de agua, ¿sí? Que van a estar asociados acá. Se debe simplemente a cambios en la concentración de soluto, por eso es un ajuste osmótico, ¿sí? El potencial osmótico se hace más negativo y entonces va a hacer que esto se haga más negativo y entonces el agua entre. Al entrar agua, ¿qué va a hacer? Va a aumentar esto, el potencial de presión. ¿Qué es lo que nos permite este ajuste osmótico? Mantener niveles más altos de turgencia. Obviamente sabemos que la turgencia es muy importante para el crecimiento celular y, como recién les decía, va a impedir la pérdida de turgencia en las raíces en suelos secos. Bueno, ¿cómo podemos, con relación al déficit hídrico que tenemos? Un tejido, bueno, obviamente está en déficit hídrico cuando su potencial agua... ¿Alguien está con el micrófono abierto? Bueno, cuando el potencial agua se halla por debajo del que corresponde al agua pura. Entonces, como dice acá abajo, en realidad siempre los tejidos vegetales tienen un grado de déficit hídrico, ¿sí? Porque el agua no está pura, el agua está ligada. Entonces, el déficit hídrico va a depender, obviamente, de la interacción con el potencial agua del suelo y del desajuste que puede existir entre las marchas diarias de absorción y transpiración, es lo que decíamos recién. O sea, ¿de qué va a depender cuánto déficit hídrico tiene una planta? Del balance entre estos dos procesos, de absorción y de transpiración, o sea, de ganancias y de pérdidas, ¿sí? Y de qué capacidad tenga la planta de ajustarse, de ajustar a que este balance no sea negativo. ¿Cómo lo podemos determinar? Fíjense, era como lo determinamos. ¿Cómo determinamos inicialmente cuando empezamos la clase diciendo cómo se determinaba el contenido de agua? El estado hídrico de las plantas, tenemos, bueno, obviamente, a través de las diferencias de potenciales, de pesos frescos a saturación y con relación al peso seco. Bueno, creo que esta ya es la última. No, sí, bueno, acá creo que vamos a terminar. ¿Qué tenemos? El grado de déficit hídrico, ¿sí? Va a ser variable. O sea, la marcha del potencial agua de las hojas y de la raíz y del suelo, fíjense cómo sería cuando no hay reposición. Este déficit, como estábamos diciendo, es el balance de lo que va ocurriendo entre absorción y transpiración. Fíjense acá en este esquema qué es lo que tenemos. Tenemos el potencial agua en función del tiempo. Y acá, esto significa de día y esta barrita oscura en la noche. Entonces uno podría ir mirando cómo es la dinámica del potencial agua, ¿sí? Y ir haciendo el balance de cómo está la planta. En la línea negra lo que nos simboliza es el potencial agua del suelo y donde no hay reposición de agua. Entonces fíjense, si hubiese reposición de agua, esta línea negra estaría fluctuando. Y con base en esa fluctuación estarían fluctuando los potenciales agua de la hoja y de la raíz. Ahora, en este esquema en particular, lo que muestra es que no hay reposición de agua. Entonces, ¿qué pasa con el contenido de agua? Va disminuyendo, ¿sí? Se va haciendo cada vez más negativo. Fíjense, el potencial agua del suelo va a disminuir. Y acá tenemos el menos 1.5, lo que habíamos hablado del punto de marchitez permanente, ¿sí? O sea, a partir de acá ya no hay posibilidades de que la planta pueda incorporar agua. O sea, la planta no puede disminuir más el potencial agua para generar ese gradiente. Entonces, si miramos acá, lo que vamos a ver, ¿alguien está con el micrófono abierto? Lo que vamos a ver acá con color verde, ¿sí? Es el potencial agua de la hoja. Entonces, fíjense, si nosotros miráramos cómo es la dinámica, vamos a ver cómo el potencial agua durante el día de la hoja se va a hacer más negativo, ¿sí? Hasta un punto máximo, y después de nuevo va a recuperarse.
Y entonces usted tiene que estar pensando que acá está operando que es la transpiración, ¿no es cierto? O sea, se está perdiendo agua, los potenciales son bien negativos, se genera ese gradiente de potencial donde se acelera. Después a la noche se recupera, ¿sí? Y al día siguiente vuelve a empezar, entonces tiene una oscilación de este tipo, ¿sí? Que a su vez, fíjense que siempre se va ajustando al contenido, a los potenciales de agua del suelo, ¿está bien? Y con la raíz va a pasar lo mismo, fíjense que la dinámica es similar, pero no tan pronunciada, con relación a cómo son los potenciales de agua de la raíz. Entonces, en esto, cómo sea esta dinámica entre el potencial agua de la hoja, el potencial agua de la raíz y el potencial agua del suelo y los procesos de respiración y de absorción, son los que nos van a permitir conocer cuál es el grado de déficit hídrico de una planta. ¿Cuáles son estas consecuencias? Como, a ver, esperen, bueno, les voy a dar así como de manera general, para que tengan queda todavía un poquito de tiempo. ¿Cuáles son estas consecuencias del déficit hídrico, del estrés? Entonces, fíjense que lo que tenemos acá son primero los cambios, tenemos determinados cambios fisiológicos. Todos estos cambios los vamos a ir viendo a lo largo de la materia. O sea, ¿qué pasa con el ácido abscísico, que es una hormona? ¿Qué pasa con la acumulación de solutos, con la fotosíntesis? Tenemos conductancia estomática, tenemos síntesis de proteína, síntesis de pared, tenemos expansión celular. ¿Cómo todos estos procesos o estos cambios fisiológicos varían con el potencial agua? ¿Sí? Que en definitiva nos va a estar determinando el potencial hídrico y este déficit hídrico. Entonces fíjense que acá tenemos el agua pura y acá tenemos valores de potencial agua muy negativos, y fíjense que uno podría decir, si uno mirara el nivel de estrés, de acá donde no hay estrés, cuando tenemos agua pura, hasta niveles de estrés muy severos, ¿sí? Alrededor de estos valores de potencial agua que van a llevar a la muerte de las plantas. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? En un primer momento uno puede ver que lo que ocurre es que se frena el crecimiento, ¿sí? O sea, se afecta fundamentalmente todo lo que son la síntesis de proteínas, síntesis de pared, todo lo que es expansión celular. En un segundo bloque se afecta todo lo que es la fotosíntesis, la conductancia estomática, y también aparece lo que se conoce como todo lo que son los ajustes fisiológicos, entonces acumulación de ácido abscísico, acumulación de solutos. O sea, hay todo un desfasaje de todos los procesos fisiológicos en respuesta a lo que es el déficit hídrico. Y durante, por ejemplo, un estrés suave o moderado, la planta, algunas especies lo que van a hacer es ajustarse, desencadenar una serie de mecanismos o de respuestas que les permita resolver, digamos, de alguna manera el problema de estrés. Pero bueno, llegado el caso, si el estrés es muy severo, las plantas van a terminar muriendo. Acá simplemente es mostrarles un esquema, cómo tenemos la expansión foliar y cómo es la tasa de fotosíntesis, en función de, también del contenido del potencial agua de la hoja, y fíjense cómo es fuertemente afectada la expansión de las hojas con relación a muy poquita variación en el potencial agua de la hoja. Fíjense cómo cae abruptamente. La fotosíntesis, sin embargo, parecería ser un proceso que no está tan severamente afectado. Igualmente, fíjense que a la larga, cuando tenemos potenciales agua de la hoja muy bajo, cómo disminuye la tasa fotosintética. Fíjense, acá tenemos la tasa de alargamiento celular en función también del potencial de agua, como vemos como potenciales de agua más negativos, más estrés, van a generar esta disminución en la tasa de alargamiento. En este gráfico que tenemos acá en función del potencial agua del suelo, y acá fíjense cómo está la tasa de alargamiento en función del potencial agua de la hoja. Cómo hay valores a partir de los cuales ya, por ejemplo, de menos 0.6 megapascales, donde ya es bajísimo, casi nula la tasa de alargamiento. ¿Qué tenemos acá? Bueno, nuevamente tenemos la tasa de alargamiento en función de la turgencia. Fíjense cómo decíamos que la presión de turgencia es fundamental para el crecimiento, para el alargamiento celular.
Fíjense cómo a medida que cómo aumenta la tasa de alargamiento, a medida que aumenta, acá no tenemos como estrés, sino tenemos representado el potencial de presión. Entonces, cuanto mayor potencial de presión tengamos, mayor va a ser la tasa de alargamiento. Acá simplemente muestran dos casos, uno para plantas con riego y uno para plantas sin riego. Las plantas expuestas a déficit hídrico prolongado, bueno, se aclimatan y aumenta el valor, este valor umbral de deformación plástica de las paredes. Bueno, después no se preocupen, esto lo vamos a ver en detenimiento, pero lo que sí tienen que pensar es que si el potencial de presión es el que determina o el que regule la tasa de alargamiento, bueno, obviamente va a estar afectado por si las plantas están o no estresadas hídricamente. Y va a haber esto de aclimatación, no se preocupen porque también ya lo vamos a ver cuando las plantas se aclimatan a vivir en ambientes que están más estresados. Y por último, fíjense, acá es simplemente cómo afecta el área foliar, cómo el déficit hídrico va a afectar el área foliar y el área de la raíz. Y bueno, fíjense que lo que nos está mostrando la figura, tenemos la parte aérea y la parte radical. Acá tenemos, si nosotros, para cuantificar esto, deberíamos hacer un experimento, donde tengamos plantas control, en la cual no estén regadas, y plantas que estén sometidas a sequías o a estrés hídrico. Y entonces lo que se puede ver es que va a cambiar la relación, acá tienen unas fotos para zanahoria, va a cambiar la relación entre el tallo y raíz, y, o sea, obviamente cambia que la relación entre la transpiración y la capacidad de absorción de agua, y fíjense cómo es el desarrollo de plantas que están en ambientes hídricos, y cómo es el desarrollo de las plantas cuando están, cuando están con buena disponibilidad hídrica y cuando están deficientes en hídrico, y fíjense que lo que más se afecta es la parte aérea, más que la parte de raíz. O sea, el déficit hídrico afecta más fuertemente a la biomasa aérea que a la biomasa sequía. Igualmente, esto es una barrita que simplifica o que esquematiza un resultado, ¿no? Esto no es una barra, esto no es comparable, digamos, estadísticamente, acá no hay, digamos, no es el resultado de un experimento, esto es un esquema simplemente para mostrar que lo que más se afecta proporcionalmente es la biomasa aérea respecto de la biomasa subterránea. Y listo. Bueno. Niños. A ver, clase larga, tema largo, porque imagínense que acá lo que intentamos hacer es mirar algunas cosas generales de la fisiología, por dónde va a pasar, qué es lo que tenemos que estudiar. Célula, recuerden, lo van a repasar en la parte práctica, y si no, siempre vayan pensando que lo que hay que saber de célula, como lo vimos hoy, fíjense que estuvimos hablando de pared celular, de membrana celular, de plasmodesmos, ¿sí? Entonces en cada uno de los temas vamos a ir viendo determinadas partes. Lo que pasa es que lo que necesito es que ustedes lo vayan repasando, porque es repaso. O sea, célula es un tema que ustedes lo tienen que haber visto de hecho yo ahorita los apuntes lo han visto muy bien en botánica. Entonces les recomiendo que lo vean, ¿sí? Lo que tenemos que entender ahora es cómo ir conectando y articulando o integrando los procesos que van ocurriendo ya a nivel no solo celular, de tejido, sino también de planta. ¿Dudas? Qué bueno, Ana, que te hayan quedado conceptos más claros, me alegro. Es largo el tema, así que yo les recomiendo eso que les fui diciendo en cada momento. Con este esquema que yo se los voy a subir al PowerPoint, vayan como abriendo, como armándose sus propios resúmenes, donde digan, bueno, ¿qué tenemos que pensar en agua? ¿Cómo se mueve el agua? ¿Por qué es importante el agua? Y entonces en cada parte de este sistema que nosotros vamos analizando es, ¿qué es esto? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo el agua va a pasar del suelo a la planta? ¿Sí? ¿De qué va a depender? ¿Qué factores pueden hacer que el agua entre o no, por ejemplo, en el suelo? ¿Cómo es esa interacción entre la raíz y el suelo? ¿Cómo es después, cómo va a pasar
por las células hasta llegar al xilema. ¿Cómo se va a mover en el xilema? ¿Cómo va a llegar a la hoja? ¿Qué pasa en la hoja? ¿Cuáles son? ¿Se entiende? Entonces, en cada uno de esas partecitas, de estos componentes de nuestro sistema planta, tienen que ir armándose como un resumen y viendo qué factores son los que van a influir en cada uno de ellos. Eso es mi recomendación, cómo lo haría. Igual, como les dije, todo esto ustedes, si se fijan en todos los cuestionarios, que eran 5 los cuestionarios que yo les había pasado de agua, hay muchas más preguntas más detalladas, más conceptuales que también les pueden permitir llegar, porque uno potencial agua, yo se los di medio rápido, pero también pueden ver toda la parte previa que es potencial químico, que está en el libro. Bueno, igual recuerden que todo esto ustedes tienen la parte práctica. Entonces, todo debería terminar, desde esta parte conceptual debería decantar en la parte práctica, donde ustedes hagan los ejercicios, por ejemplo, para potencial de agua, cómo se hacen los cálculos. ¿Sí? Y entonces lo terminen de entender cómo es este gradiente de potencial, qué valores toma, qué significa un valor más negativo o menos negativo en el movimiento del agua. ¿Está? A ver, hoy ya han puesto tantos mensajes, ni los puedo seguir.